Hola, ¿qué tal? Ahora sí, buenas. Eso sí, pa, pum, pa. Bien, otra vez aquí reunidas para hablar del lenguaje. Pensé que no iba a venir nadie para hablar de este tema. Sí, lenguaje, no, pero sarcasmo e ironía, así que tiene un poco más de... La verdad me di cuenta que el título fue bastante pretencioso, o sea, cada uno tenía lenguaje, sarcasmo, ironía, metáfora, meme. No sé por dónde lo vamos a coger. Tendremos que hacerlo en dos partes. Pero yo creo que nos va a tocar hacer como parte 1 y parte 2 porque me di cuenta que no nos va a dar abasto. Sí, total. Y sí que es verdad que me gustaría decir que no está Cristóbal, pero le debemos un poco el tema a Cristóbal, que nos dijo cómo puede ser que, bueno, una psicoanalista, una filósofa no hayan hablado todavía del lenguaje, así que bien por haberlo dicho. A veces lo más obvio es lo más difícil de ver. Y por otro lado, conectamos con la tertulia anterior, que, bueno, muchos de vosotros no estabais, pero hablamos Muchos de vosotros Cristo. No Muchísimos, ninguno diría. Pero hablamos de Cristo y bueno, un poco la importancia de la palabra para Cristo. Nos pusimos así, que hicimos una oda a Cristo. Pusimos velas aquí, nos pusimos algo ritual. Exacto. También hablamos un poco de Nietzsche, o sea, trajimos un poco la otra cara. Ay, hablando de eso, amiga, antes de empezar, y primero que todo, feliz San Jordi, amiga. Oh. No, amiga, no pasa resto, los regalos no son para pensar que se reciben, pero ¿dónde está mi regalo? El superhombre de la El superhombre de Nietzsche. Es una colección de libros interesantes que resume autores y bueno, se llama Descubrir la filosofía. Pero bueno, ¿cuántos nuevos hay hoy? Hay varios nuevos, ¿sí? Sí, mira, hay varios. Entonces tenemos que presentarnos primero. Bueno, esta es la parte que no nos gusta, pero rápidamente somos Paola Fernández, filósofa, doctoranda en la educación. Yo soy Flor Franco, psicóloga y psicoanalista. Y vamos para adelante, que es un temón eterno. Hablamos de la palabra la vez pasada y esta famosa frase de Cristo, de habéis convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones. Y la tertulia terminó un poco en el sentido de retomemos y recuperemos la cuestión de la oración y la palabra. Pero el lenguaje no es la palabra. Y me gustaría empezar un poco por ahí, ¿qué es el lenguaje, no? Porque para el psicoanálisis, sobre todo después de Lacan, tiene una connotación sumamente importante. O sea, si vamos a diferenciar a Lacan de Freud, es justamente por la lingüística y por cómo él se sirve de Saussure y también de la antropología con Lévi-Strauss, pero sobre todo de Saussure para decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y bueno, ¿y qué va a tener que ver en esto? Pero sí que de entrada decir que lo importante sería que para Lacan el lenguaje no va a ser solo una herramienta de comunicación o algo así que tenemos un medio para expresarnos, sino más bien que es algo constituyente del sujeto, ¿no? Es decir, es una estructura que nos instituye y nos constituye. No usamos el lenguaje nos usa a nosotros. Esto Cortázar, quien da nombre a este lugar, Julio Cortázar, lo ha trabajado en su obra en Rayuela y en otros cuentos y lo dice de una manera mucho más quizá poética. Sobre todo, y lo digo rápidamente, la parte de, por ejemplo, un cuento que está en mi historia de Cronópolis y de Fama, donde habla del preámbulo para dar vuelta al reloj. Cuando dice, las instrucciones son geniales. Cuando dice, cuando te regalan un reloj, te regalan ese infierno florido, ¿no? Que llevarás colgado a tu muñeca, ese bracito, no sé qué, que llevarás colgado siempre, pero te regalan también el miedo a perderlo, el miedo a que te lo roben, la tendencia a compararlo con otros. Y al final termina diciendo, al final a ti no te han regalado un reloj, tú eres el regalado para el cumpleaños del reloj. Lo mismo sucede con el lenguaje mismo. El lenguaje nos precede, nos antecede y nosotros venimos un poco a engancharnos a esa cadena, pero que primero nos va a hablar antes de que nosotros seamos los que lo hablan. Y esto se ve mucho en la clínica con niños, que ella les puedo contar varias anécdotas y experiencias. Aquí es muy interesante porque, bueno, el lenguaje siempre se ha pensado como la herramienta con la cual nos acercamos ante un otro, pero pues podemos pensar que muchas especies se relacionan con un otro, con un sistema de códigos con los cuales se entienden. La cuestión del lenguaje humano es que nos atraviesa y lo atravesamos. De alguna forma le da sentido al mundo en el cual estamos y es una concatenación de signos que nosotros configuramos para representar. O sea, no solamente está, cuando yo mento, por ejemplo, botella, no solamente está viniendo una botella al mundo, sino todas las configuraciones simbólicas que de botella puede llegar a ver. Y eso es lo que hace interesante el lenguaje humano, más allá del sistema de códigos con el cual nosotros nos relacionamos. Y para eso, bueno, no quería llegar tan rápido a meter autores, pero me parece fundamental. Hay un autor que es un autor contemporáneo fundamental que se llama Paul Ricoeur, que conjugó fenomenología con hermenéutica y habla del lenguaje en un sentido, de la siguiente palabra que nos viene, y en un sentido metafórico. Es decir, el lenguaje es la narración que contamos sobre el mundo y que nos contamos a nosotros mismos para hacernos a nosotros mismos, en un sentido de metáfora, en un sentido de significación que va más allá de aquello que se está diciendo. Cuando nosotros, por ejemplo, y de hecho Ricoeur
Ay, no mostré mi camiseta, ahorita la muestro, tengo una camiseta que dice Friends y tiene a Marx, Nietzsche y Freud, porque Riquet... Los tres grandes fundadores de discursividad, según Foucault. Bueno, ahora me quito esto. Ay, me dio calor. Pero Riquet tiene un texto en donde está analizando la noción de cultura para Freud, que le encanta el psicoanálisis freudiano, y dice que los tres grandes maestros de la sospecha son Freud, Nietzsche y Marx, como aquellos fundadores de unas nuevas nociones de conciencia o de la como replantearse y hacer estos giros copernicanos de las nociones de conciencia. Ahora, ¿qué decía Riquet frente al lenguaje? Pues que el lenguaje realmente no es solamente un sistema de códigos, sino que es la metáfora, es lo que va más allá de aquello que está mentado, es la manera en que nosotros nos relacionamos con las cosas para que vayan más allá de ellas mismas, y es algo que finalmente se nos es dado, se nos es impuesto, y de alguna manera nos corta, que esto bien lo va a decir mejor Flor, que lo lee Riquet de Freud, pues cuando entramos en una cultura nos corta la posibilidad nos cercena la posibilidad de explotar nuestro deseo, porque nosotros cuando nacemos pues tenemos el deseo ahí, ¿no? El ello, ahí están las pulsiones, todo lo que deseamos constantemente, y aparece el lenguaje para nombrar el mundo y con el cual también somos nombrados, pero que de alguna manera cercena la libertad que nosotros tenemos para simplemente desear. Ya, bueno, si nos ponemos así técnicos y muy puntillosos con las definiciones desde el psicoanálisis, en realidad no es que el lenguaje intercepte el deseo, al contrario, lo produce, porque produce una pérdida, justamente, que es una pérdida de goce originaria, ¿no? Que es esta cuestión salvaje, como más originaria, tipo que seamos al principio cuando nacemos un poco más sin ley, ¿no? Sin ningún tipo de restricción, de represión, ¿no? En los niños, bueno, siempre están allí como muy exteriorizando un montón de cosas que luego, a través del proceso de socialización, se van a reprimir justamente. Es decir, es el precio a pagar por ser seres civilizados, por ser seres de cultura, que tengamos que reprimir una parte de ese autoerotismo inicial, originario, y una parte, por tanto, de goce. Pero justamente que se prohíba una parte de goce animal, se podría decir, se va a permitir la dimensión o el campo del deseo, porque el deseo surge, como hemos dicho 300 veces, de la falta. De la falta, o sea, que hay un vacío, ¿no? Que esto es muy taoísta también, esto no es solo del psicoanálisis. El Lao Tse, por ejemplo, en el Tao Te Ching dice 30 rayos convergen en el centro de una rueda, pero es el vacío lo que hace andar a la rueda. Es decir, siempre es remitirnos al vacío, a la falta, no como una simple carencia, sino como algo que en realidad produce movimiento y produce el motor, ¿no? de lo que es la vida, que según Freud es el deseo, ¿no? O sea, Freud definía el deseo como el motor de la vida. Entonces, en ese sentido, sí, como que algo se prohíbe, algo perdemos por ganar lenguaje, por decirlo así, algo tenemos que renunciar por el hecho de alienarnos al lenguaje, que es un proceso violento, tortuoso, es un proceso que a nadie le pregunta, a ningún bebé le preguntan, ¿tú quieres hablar? No, es como, tienes que hablar. De hecho, viene, como decías, con un nombre, ese nombre significa algo, por tanto ya viene con un cierto significado, significando algo para alguien, ¿no? Todos quizá en algún momento nos hemos preguntado para qué me tuvieron, qué querían de mí, y a veces en el nombre encontramos algo de ese señuelo del deseo de nuestros padres, a veces, y no la siempre, cuestión es, otras veces nos lo inventamos. Y que el nombre precisamente nos dé identidad. Volviendo un poquitico a Paul Ricoeur, y narrando un poquitico de su vida, que también me parece muy interesante. Paul Ricoeur vivió con toda la Segunda Guerra Mundial, como muchos filósofos les tocó. De hecho, le tocó irse, él era francés, y le tocó irse como general al frente de combate, y le tocó en un punto renunciar, pues, o sea, perdió ante una de las tropas alemanas y él lo cogieron como preso de guerra durante un tiempo, y entonces empezó a pensarse como en todas las nociones del sentido y de la identidad. Muchos de los filósofos, grandes filósofos que tenemos, estuvieron en estas cuestiones de la Segunda Guerra, ¿no? Como Hannah Arendt o Levinas, o bueno, el mismo Viktor Frankl, el del hombre en busca del sentido, y bueno, y demás. Y Ricoeur estuvo fuertemente marcado porque su padre y su madre murieron cuando él recién nació, y a él lo criaron los abuelos. De hecho, cuando murió, que no murió en la Segunda Guerra, ¿no? Por fortuna fue liberado y luego siguió dando clases en Francia. Cuando en su lecho de muerte habían 2 fotografías de 2 mujeres distintas, porque él no sabía cuál podía ser su madre. Entonces tenía esas 2 fotografías, y algo que, digamos, se da cuenta mucho en su filosofía es la búsqueda por la noción de identidad desde el nombre, desde la cuestión de ser mentado, y el importante de la narración. Digamos, cuando uno no conoce sus orígenes, de alguna forma pierde esa parte de la narración, que finalmente es como el otro nos ha contado para nosotros hacer nuestra autobiografía. La autobiografía sería
grafos viene de escribir, bio viene de vida, y sería como escribir sobre nuestra propia vida, y nuestra propia vida está narrada en los otros. Esto lo habla Riquelme en un texto que se llama El sí mismo como otro. Y dice que en la narración el lenguaje constituye dos partes del sujeto, que creo que esto se va por... Pero ya vamos al meme, que esto también es interesante porque el meme aquí tiene bastante que ver. Dos partes como del sujeto, la mismidad y la ipseidad. La mismidad, que sería el idem, es esa cosa que se supone de nosotros mismos que no cambia, ¿no? Como que, no sé, yo me llamo Paola, yo tengo un nombre, no sé, yo soy colombiana, yo no sé, estudié filosofía, como que hay cosas que parece que están ahí de mí. Pero la ipseidad es aquella narración que yo hago de mí mismo y que la nutro con la narración de un otro. Y por eso nosotros cargamos una herencia y una cultura que nos menta y nos da un lugar en el mundo precisamente en el momento en que nos nombra dentro de esa sociedad. Claro, digamos que entonces dentro del lenguaje vamos a tener como dos grandes vertientes, entre otras, pero la del significado, la posibilidad de significar algo, que ahí ya nos metemos en un entramado tremendo y vamos a llegar a la ironía y al sarcasmo, y también el afecto. Antes de entrar en el significado, que creo que es donde más vamos a entrar, también decir que el lenguaje tiene una relación directa con los afectos, aquello que llamamos la lengua materna, ¿no? No es lo mismo quizá a veces ver una película o leer un libro en otro idioma, que no es el nuestro materno, que la lengua cargada de afecto y afectividad del lenguaje, que también tiene, digamos, bueno, ahí hay una cuestión también muy interesante. Pero sí que la cuestión de la significación, esto de que venimos a adentrarnos en una novela familiar, de una historia, de un pueblo, de una nación, etc., es algo que va a pesar y va a operar sobre nosotros de forma inconsciente también, muchas veces aún más de lo que nos podemos llegar a imaginar. Cómo pesa eso que inconscientemente hemos cifrado o interpretado de lo que el otro quería de nosotros, o del lugar en el cual venimos al mundo y nos colocaron, eso evidentemente va a estar operando siempre en nuestros síntomas y en nuestra forma de actuar, de hacer lazo social, de hacer vínculos amorosos, etc., ¿no? Y bueno, sí que es verdad que hay una diferencia muy distinta entre el lenguaje para el humano y el lenguaje para el resto de las especies, ¿no? O sea, todas las especies se comunican, podríamos decir, ¿no? Todo el resto de animales se comunica, de hecho lo hace de una forma mucho mejor que la nuestra, o sea, de una forma mucho más perfecta, porque ahí viene la paradoja del lenguaje humano, que el lenguaje humano también sirve para no decir nada, que es lo que ahí donde me gustaría llegar. Decir, por ejemplo, al principio que las abejas se comunican a través de una danza que indica la posición exacta de donde está la fuente de alimento. Ahora, Lacan en un momento dice, creo que es Lacan, que dijo, a ninguna abeja hasta ahora se le ha ocurrido hacer una danza errónea para indicarle a la abeja que vaya a otro lugar, ¿no? Para hacer una broma. O sea, hasta ahora esa cuestión del decir para decir otra cosa, que ya nos adentra un poco en el campo de la ironía, no existe en otro tipo de especies. El lenguaje en las otras especies es perfecto. Entonces Lacan va a decir, es que el lenguaje para el hombre no sirve, no ha servido nunca, solo sirve para decir algo que puede tener 1, 5, 10, 20 o 25 sentidos, ¿no? Es decir, una palabra o una frase que decimos puede en realidad estar queriendo decir muchas cosas. Y ahí nos metemos en el enredo, en el laberinto. O sea, para mí algo que representa el lenguaje, digamos como una imagen poética del lenguaje es el laberinto. Porque siempre hay algo, y bueno, y el Minotauro, y nos podemos meter ahí hasta si quieren con San Jordi ayer, que también tiene algo que ver con la metáfora del Minotauro, ¿no? Perdido allí, que lo tienen que rescatar y tal. Cortázar hace una reversión de ese mito, por ejemplo, en Los Reyes. Pero bueno, el lenguaje funciona un poco así, ¿no? Como para encontrarnos, pero también para perdernos. Hay como ahí esa necesidad de ese hilo de Ariadna que viene a ser el sentido para poder a veces salir o no, o elegir no salir. Es que ese precisamente es el problema y lo interesante del lenguaje humano, en tanto no tiene como el carácter lógico que se espera de otro tipo de lenguajes. Por lo menos en las matemáticas nosotros no le exigimos más que ella misma. O sea, las matemáticas son un lenguaje, un sistema de códigos con el cual podemos expresar la realidad de la forma en la que se puede llegar a describir, es decir, de una forma fáctica, positivista. Hay un filósofo también bien interesante que viene aquí a mención, es importante, que es Ludwig Wittgenstein, filósofo del lenguaje, que tuvo dos grandes momentos en su vida y también lo atravesó la guerra, solamente que la primera, es que, a ver, estamos en Europa, este lado del charco a todo el mundo le atravesó un poquito por esa época, y Wittgenstein venía de una familia de gente súper adinerada, los Wittgenstein, que de hecho el psicoanalista de la familia era Freud, y señaló a Flor como si estuviera la representante de la Tierra. Lacan, hasta ahí está, aquí está Freud. Freud, ¿saben qué? Paréntesis, mi madre, o sea, yo por algo seré psicoanalista, mi madre leía a Freud y yo encontré a Freud por primera vez en su biblioteca. Y de pequeña, mi madre estudiaba mucho psicoanálisis y me decía, Freud, Flor.
¿Has visto? De allí sale. Fuiste mentada y fuiste el deseo. Era inconsciente. Nombrada antes de serlo. Fuiste Y por nombrada el sin inconsciente de mi serlo. padre, porque lo decía como un lapsus. Y bueno, el Claro, lapsus. sí. Y bueno, aquí Wittgenstein y tuvo dos momentos en su vida muy importantes que son, de hecho, las dos posturas que podemos llegar a tener sobre el lenguaje, digamos como desde lo exacto y desde lo simbólico, precisamente desde esto que dice sin decir y que precisamente nos lleva a todas estas triquiñuelas que tenemos cuando intentamos comunicarnos. El primer Wittgenstein, que no es que sea uno distinto, sino que uno fue antes de la guerra y el otro fue después, escribió un texto que se llamaba el Tractatus Lógico-Filosóficus, que es bastante famoso, que es un libro, un tocho de este tamañito, pero que lo entiende él y cuando uno lee los comentaristas para entenderlo, que intenta hacer la triple equivalencia fundamental para entender el mundo. Eso hablábamos en clase la vez pasada, en clases particulares de filosofía, por cierto. Una cuña publicitaria, no pagan en YouTube. Bueno, que es lenguaje, pensamiento, mundo. Durante mucho tiempo, bueno, durante mucho, no solamente de la historia de la filosofía, sino de la historia del pensamiento, nosotros lo que estábamos buscando eran certezas. La gran certeza de la realidad de la filosofía fue el cogito cartesiano, ¿no? Yo pienso, entonces yo existo y dada mi razón, yo sé de mi existencia, entonces la razón es lo más importante de lo humano. De alguna forma se quería que el lenguaje, esa cosa tan humana, pues como que tuviese esas mismas características, ¿no? Que tuviese esa relación con la certeza, con la verdad, que tan desdibujada tenemos hoy, pues precisamente, porque la verdad ya sabemos que es un poco más relativa y contextual. Pero entonces, Wittgenstein planteaba una triple equivalencia. Él empieza ese texto diciendo, el mundo es lo que es el caso, y que es el caso lo que son los hechos. Y entonces, estas afirmaciones hay una triple equivalencia, lenguaje, pensamiento, mundo, que ya lo habían dicho otros filósofos, Hegel lo había mencionado también, Parménides muy atrás no lo había dicho también, que estamos hablando de Parménides. Yo pienso algo, aquí por acá también una Parménides, estamos en la misma clase. Yo pienso algo, digo algo, y en el momento en que hago estas dos cosas, para saber que algo es o existe, tiene que haber una equivalencia en el mundo. Entonces yo pienso botella, digo botella, y en el mundo hay botella. Cuando no se cumple esta triple equivalencia, llega a lo que Wittgenstein en su momento dijo que eran los problemas del lenguaje, que de alguna forma el problema de la filosofía es que plantea cosas como si fuesen problemas, cuando realmente son pseudo problemas, porque un problema es algo que se puede responder, pero si yo pregunto qué es el ser, pues cójame ese trompón, esa uña, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es el ser? ¿Sí? Entonces no lo puedo responder porque no hay una equivalencia entre pensar, mental, y que haya en el mundo ser equivalente a pensamiento y lenguaje. Entonces dice que realmente la filosofía es una serie de pseudo problemas y realmente los problemas de la filosofía son problemas del lenguaje, que para hablar de lenguaje tiene que cumplir pensamiento, lenguaje, mundo. Luego, para ver que esto cambia un poco, muchos filósofos se han guiado por esa línea, a la cual le suelen llamar como filosofía analítica, y luego él se fue para la guerra. Él de hecho se quería morir básicamente, era homosexual en una época donde no era muy aceptado, renunció como a todos sus bienes materiales, que bien que sí tenía bastante la familia Wittgenstein, dijo yo me voy de Mira es el soplón, el que se paraba enfrente en todo el pelotón y miraba si venía el contrincante y era literalmente con el que jugaban tiro al arco, o sea, el primero que moría normalmente y pues el hijo madre no se murió, o sea, y regresó y dijo como bueno, ¿y ahora qué me pongo a hacer? Si ya solucioné todos los problemas de la filosofía, diciendo que la filosofía son pseudo problemas, que esta gente está inventando estupideces, básicamente él fue lo que dijo, de que lo que no se puede hablar es mejor callar, ¿sí? Como lo que no son problemas que se pueden hablar, mentar y existen, pues mejor cállate y no te involucres. Y luego llegó y empezó a darle clase a unos niños, ¿sí? De clases de primera infancia, en un pueblito ahí recóndito en Alemania. Y empezó a dar clases de alemán. Y se dio cuenta que los niños no le entendían cosas. Y él estaba hablando y decía, pero si se cumple la triple equivalencia de pensamiento, lenguaje y mundo, ¿por qué estos estúpidos no me entienden? Y entonces se dio cuenta que aparecían otras cosas en el lenguaje a las cuales se llamó los juegos del lenguaje. Y ahí es donde entra y podemos empezar a involucrar ironía, sarcasmo, metáfora. Y es que cuando nosotros decimos, y ese es el problema del lenguaje que enunciaba Flor, decimos más que lo que queremos decir. Cuando, no sé, una expresión en Colombia muy común, no sé si eso pasará también acá, uno llega tarde a casa a las 3 de la mañana cuando tenía que llegar a la 1 y la madre está sentada ahí en la sala, en el sofá y así en medio de todas sus cosas te dice, muy bonita la hora de llegar. No es muy bonito lo que uno está haciendo, ¿sí? No es, evidentemente uno sabe que después de eso viene la chancleta, ¿no? De lo que después de eso viene el regaño.
Pero claro, si nosotros pensamos en esta triple equivalencia como fundamental del lenguaje, pues aquí el lenguaje no adquiriría significado, sino que se quedaría simplemente en lo difuso de la interpretación. Entonces aquí lo que involucra Wittgenstein es el contexto, los juegos del lenguaje. Cuando tenemos un juego, finalmente establecemos unas reglas, pero que son reglas particulares de ese juego. Si yo juego un juego y juego otro juego, pues tengo que entender el lenguaje y la lógica de ese juego para poder jugarlo. Y en ese orden de ideas tiene que ver con una comunidad, un contexto con el cual se ha entendido. Es súper interesante pensar el lenguaje como un juego, porque totalmente es un juego. Y el juego, digamos que tiene como fundamento el malentendido, es decir, Lacan, al contrario quizás de estos teóricos que van a ver el lenguaje desde una cuestión racional, que apunta a la verdad, en realidad Lacan va a decir, no, la base del lenguaje es el malentendido, es decir, la base de la comunicación es humana, obvio, es el malentendido, ¿no? Esta diferencia que decíamos con otras especies. Y después, por otro lado, el sujeto, esto es un poco lacanero, pero bueno, el sujeto nunca es lo que dice ser en su decir, sino aquello que se desliza en el decir. Es enredado. Yo sé, nos encanta enredarnos a los psicoanalistas, pero en parte es verdad. Es decir, yo no soy aquello que digo conscientemente, ¿no? Es decir, un analista todo el tiempo tiene que estar leyendo entre líneas, ¿no? Lo que el sujeto dice como el bla, 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 pero lo que está queriendo decir detrás de lo que dice. Lo que nos importa no es el bla, 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 hoy salí de mi casa, yo qué sé, no lavé la ropa y las chanclas, no, eso no importa. Lo que importa es cuál es la intención de eso que está diciendo. Y ahí es donde vamos, ¿no? Ahí es donde vamos a apuntar para hacer todos los señalamientos que vayan justamente a esa otra cadena, que no es la cadena del bla, 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 sino la cadena de la intención de los dichos. Y eso abre allí un entramado bastante interesante, pero decir que también, claro, el lenguaje no tiene tanto que ver con esta cuestión racional, no es racional per se, esta cuestión de pienso, luego existo. No, Lacan se carga un poco el cogito y va a decir, no, soy donde no pienso, pienso donde no soy. Es decir, si soy, no pienso, y si pienso, no soy. Entonces, como que abre el campo a una cierta irracionalidad que va a surgir dentro del lenguaje mismo y de la comunicación humana. Y evidentemente, claro, acá llegamos al inconsciente, ¿no? Es decir, el inconsciente, como quizá lo he dicho otras veces, perdón si lo han escuchado ya, pero tiene, digamos, 4 vías de acceso. El lapsus, que es decir, quería decir Marta y dije Pedro, el sueño, el acto fallido, un acto que uno hace erróneamente y después tenía al final un logro, por decirlo así, acto fallido, acto logrado, y el síntoma, ¿no? Pero claro, cuando uno hace un lapsus, seguramente os ha pasado, a veces es súper incómodo, ¿no? Porque uno quiere decir una cosa y dice otra. ¿Quién habló ahí? Flor y Freud. Flor y Freud. Flor y Freud. Claro, ¿quién habló allí? ¿Qué habla? ¿No? Ya no es la conciencia Sí, lo que se está las equivocaciones nunca son fortuitas. Exacto, exacto. Y entonces ahí aparece algo que Freud llamaba la otra escena, una otra escena, algo que habla dentro nuestro sin que nosotros lo sepamos, ¿no? Es decir, no tenemos el control sobre todo aquello que estamos diciendo y mucho menos de aquello que queremos decir dentro de aquello que estamos diciendo, ¿no? No hay metalenguaje, por otro lado. No hay una palabra última que pueda decirlo todo. Por eso el lenguaje, si bien está estatuido, siempre se va a reinventar y se puede reinventar y resignificar constantemente y por eso es como infinito, ¿no? Y por eso también puede ser presa de las lógicas del poder, ¿no? Que esto también nos lo hablaba Foucault cuando hablaba de las lógicas discursivas, ¿no? Puede ser algo que también se utiliza en las instituciones para hacerse del poder. Hay algo muy interesante que Nietzsche, que siempre lo traemos a charla y esta vez no lo hemos mencionado, tiene un libro que se llama Sobre la verdad y mentira en sentido extramoral, que dice como los pasos que ha tenido el lenguaje, o sea, qué es el lenguaje y el problema que tiene el lenguaje racional. Él va a criticar el lenguaje racional socrático-platónico. Bueno, la idea de que el lenguaje dice algo que tiene que tener una equivalencia con el mundo, de eso más o menos que hablaba este primer Wittgenstein, ¿no? Y que Platón decía, está la idea de botella en un mundo de las ideas al cual debo acceder por allá, ajena, y yo tengo que acceder a la verdad, ¿sí? Como si el lenguaje estuviese ya dado y yo descubro el lenguaje y no como si entrara el lenguaje precisamente a significarme, que esa es una crítica que Nietzsche hace, aparte de las muchas críticas que le hace a la tradición socrático-platónica. Entonces dice que el lenguaje nace primero como una metáfora sensorial, ¿sí? Es decir, es como la forma en la que nosotros representamos aquellos sentidos. Aquello, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos onomatopeyas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice guau guau para el perro, y me he dado cuenta que las onomatopeyas son distintas por países, es muy loco, ¿sí? O sea, ladran bueno, diferente. Ladran diferente los perros franceses y los alemanes, pero bueno, el punto es que guau guau, coincidimos, España y Latam podemos coincidir que es guau guau, pero de alguna forma guau no dice un perro, ¿no? La forma
es la metáfora sensorial con la cual nosotros le damos sentido a aquello que ingresa y que de alguna manera pues tratamos de coincidir para que una comunidad de hablantes pues pueda llegar a entenderse. Ya de eso, el problema, va a decir, es cuando se empieza a fijar esa metáfora sensorial como concepto. Entonces, cuando creemos que wow es ladrido y wow no es ladrido. O sea, si tú escuchas un perro no dice No, wow. cuando creemos que wow es perro. Muchos de mis pacientitos como que todo el tiempo es que, ¿y esto qué es? Un guau guau. Y es como, claro, te estás saltando, estás tomando como concepto la metáfora. Exacto. Y entonces ahí dice que el lenguaje racional de la filosofía se ha olvidado del carácter metafórico base que tiene que tener el lenguaje. Qué interesante. Ahora es verdad, y esto ya nos meteremos en algo infinito y no vamos a ir por ahí, pero que el lenguaje tiene este componente del sonido, ¿no? La sonoridad de las palabras, la musicalidad de las palabras, pero también del significado. Y bueno, a mí, la mayoría de mis pacientes, digamos, llegan a mí porque no hablan. Entonces, como que, claro, ahí es como que la cuestión, no hablan, se comunican o por sonidos, bueno, o por señas, ¿no? Entonces, bueno, ahí siempre la sugerencia inicial es no lo entiendan tanto, ¿no? Es decir, de entrada juguemos al malentendido, que es jugar al juego del lenguaje, para que necesite hablar, porque si el niño hace así y se le pasan la caja, o si el niño dice guau guau y todo el mundo damos por hecho que entendemos qué quiere decir, nunca va a hablar. Yo no sé si te conté que eso le pasó a mi hermano. Yo aquí contando intimidades familiares. Mi hermano es un hombre muy inteligente, muy racional, de hecho muy metódico, muy bueno para las matemáticas como yo nunca lo fui, pero tenía como 2, 3 años y no hablaba, ¿sí? Él me lleva 6 años, yo no había nacido, de hecho yo empecé a hablar como desde el año, imagínense esta cosa hablando desde el año lo desesperante que era. Pero 8 meses, yo ahí desde la barriga de mi mamá como ¡ah! Pero mi hermana no hablaba, ¿sí? Y entonces fue a un audiólogo, mi madre desesperada pensando qué le pasa al niño, porque él señalaba todas las cosas y parecía entenderlo todo, le decía ponte de pie, se ponía de pie, siéntate y se sentaba. Cuando fue el audiólogo, una madre te dice, no, que las madres tenemos un sexto sentido, yo lo entiendo, todo lo que él me dice yo lo entiendo. Cuando fue el audiólogo le pasó eso, cuando fue el audiólogo dijo, bueno, como interactúen, ¿sí? Como lo primero, interactúen. Y cuando vio cómo interactuaba mi madre con mi hermano, le dijo, no, es que él no puede hablar, eso usted no lo deja, básicamente. Y era precisamente eso, cuando lo dejó hablar, pudo hablar. Entonces, claro, es el pasaje a la necesidad. Exacto, de que surja esa necesidad porque nadie dentro de quisiera. Ahora, bueno, ya una vez que hablamos, y hemos hecho todo este preámbulo, una vez que hablamos y ya nos adentramos en el mundo del lenguaje y somos seres del lenguaje, podemos utilizar el lenguaje para no decir, ¿no? Uno puede hablar para no decir algo, es decir, uno puede hablar para callar, ¿no? O esta famosa frase, un silencio puede decir más que 1000 palabras, ¿no? Y una palabra puede callar, en realidad también. Y después, por otro lado, está la dimensión del podemos decir algo diciendo otra cosa a la vez, que ahí llegamos a la ironía, y es lo que me interesa porque representa perfectamente al sujeto dividido del psicoanálisis, sujeto dividido entre una conciencia y un inconsciente, o al menos entre unas dos partes, ¿no? Esa otra escena que decíamos antes, y la parte racional y consciente. Entonces, aquí se van a superponer, porque la ironía precisamente es un decir que expresa lo contrario a lo que se está diciendo. Y eso es lo maravilloso, ¿no? De la ironía, muy diferente al sarcasmo. Digamos que la diferencia principal es que la ironía, o sea, ambos son recursos lingüísticos, se podría decir, ¿no? Pero la ironía no, el sarcasmo, empecemos por ahí, busca agredir a un otro, busca casi que desmantelar a un otro o hacer notar la falta de un otro o la debilidad de un otro. Y tiene más literal, y es más literal, tiene más literalidad. Es más literal, es menos inteligente, exacto, se podría decir. La ironía sí que es un recurso mucho más sofisticado. Pero el sarcasmo sí que tiene algo de esto de burla, de herir a un otro, como una estrategia también inconsciente quizás para no recurrir a nuestra propia debilidad o que no se vean nuestros propios defectos, sino más bien ponerlos en un otro, ¿no? Esto ya de entrada como que nos pone un poco ahí algo así. Pero hay algo como de una crueldad que no se da en la ironía necesariamente. Es decir, yo lo que pensé fue, mientras que el sarcasmo busca la agresión, la ironía busca la transgresión, pero la transgresión del sentido mismo, de la estructura significante, podríamos decir, o de la estructura del sentido de algo que se está diciendo, ¿no? Porque es la única manera a veces que tenemos de poder decir algo que atenta contra el discurso hegemónico, el poder, ¿no? Las tácticas de poder, o y ahí lo hay como conectar. una crítica o algo así como... A mí me gustaría, porque ahí podemos conectar con el meme y hacer un poquito de etimologías de ironía y sarcasmo, porque son muy interesantes. Ironía significa, bueno, viene de eironeia, que significa disimulo, fingimiento, o el subtexto de.
¿sí? Es aquello, pues aquella que acaba precisamente de mencionar Flor, que dice sin decir o dice desde lo opuesto, mientras que el sarcasmo, me encanta esta etimología porque viene de desgarrar la carne, morder los labios con fuerza o burlarse con crueldad, ¿sí? Por eso mismo es un poco más directo y no pasa, digamos, como por este juego que también, digamos, utiliza la metáfora, que es utilizar un elemento distinto para poder simbolizar aquello que se dice, y que el lenguaje, bueno, ya hemos hablado mucho que el lenguaje tiene un carácter pues bastante metafórico. Ahora, el meme, que me parece muy importante, y vamos metiendo aquí la cuestión del meme, aunque tampoco me quiero desprender tanto de la ironía, pero el meme nace de la etimología mimeía, que es lo que es imitado, pero se volvió famosa la palabra meme con este gran texto, bueno, gran o más bien famoso texto del gen egoísta de Richard Dawkins, que fue publicado en 1976 y hablaba de meme no solamente como esta imagen que nosotros tenemos, ¿no? Que los primeros memes que nos significaron tanto, ¿no? El Forever Alone y este tipo de cosas, los primeros protomemes, aquellos que tenemos más de 30. Pero también el meme realmente lo que significaba era algo que se conservaba de una cultura que era replicable. Entonces, no solamente, por ejemplo, un dicho es un meme, ¿sí? Que representa una cultura. Yo que emigré, por ejemplo, en Colombia, y aquí tenemos dichos distintos y otros también que se parecen, y uno dice, bueno, también tenemos nuestro ancestro común, que es la colonización. Pero es aquello que de alguna manera conserva todos estos elementos, como todos estos elementos culturales que se replican, pero que tienen este carácter que todos podemos llegar a compartir. Y entonces aquí aparece el meme. El meme, la forma en la que finalmente nos estamos comunicando hoy en día, porque meme no es solamente el meme compuesto o con lenguaje o lo que sea, sino los stickers son memes. Y quién no ha mantenido una conversación con un amigo muy cercano solamente con stickers sin sentido y sabiendo que está representando emojis. Tengo un amigo que publicó un libro solo con emojis. Wow. No vendió ningún ejemplo. Pero bueno, lo hizo. La primera persona. Sí, carita triste. Poker face. Claro, la cuestión con el meme, bueno, que el meme tiene es muy interesante porque el meme implica que una comunidad, haya una comunidad de sentido, haya un encuentro del sentido para que tenga una significación compartida. Porque, por ejemplo, yo le muestro a mi madre un meme de gatos, que de estos gatos así todos maltrechos están ahí como mi madre va a aparecer. O sea, hoy en día los memes de gatos son como los memes de violín que todavía me envía mi madre, ¿sí? O sea, es como, y mis gatos serán los memes de violín para mis futuros hipotéticos hijos. Entonces, de alguna forma, tenemos que compartir este juego del lenguaje para poder llegar a coincidir en lo que estamos diciendo. La cuestión aquí, que también estaba hablando Flor, es que, digamos, con el meme podemos llegar a algo de la ironía, y es que, como decimos sin decir, lo podemos utilizar también como una herramienta política, una herramienta para estar en contra, pues, como el status quo o de las lógicas discursivas, pero que uno lo podría pensar desde ese lugar, ¿no? O sea, yo puedo publicar un meme burlándome de quien esté en el poder, no sé, de un Donald Trump o lo que sea, pero por lo menos el Slavoj Žižek, que si no lo conocen es pues un filósofo muy en boga con una pronunciación muy particular, se han visto videos de él en latina, pero bueno, tiene un texto que se llama El sublime objeto de la ideología, y dice que este sarcasmo contemporáneo no es ingenuo, sino que es ideológico. ¿Y a qué va con esto? Žižek va a pensar o decirnos algo que yo comulgo un poco, que esto va un poco relacionado con la charla que tuvimos hace un montón sobre los límites del humor, que cuando nosotros de alguna forma compartimos un meme o algo que se está burlando de alguna ideología, lo único que estamos haciendo, por un lado, solamente estamos exponiéndolo, pero no estamos haciendo nada al respecto. O sea, de alguna forma no somos subversivos al compartir este tipo de lenguaje, pero de alguna forma también parecemos estar comulgando porque lo estamos replicando. Entonces, por ejemplo, esto podemos entrar en debate de otro debate que ya tuvimos, está la charla sobre los límites del humor, pero si yo comparto constantemente memes o comentarios o el típico chincheo de racista, homófobo, sexista, pues de alguna forma no es como, ay, mira, es que estoy retando los límites no, estás perpetuando las lógicas discursivas que siguen con el mismo lenguaje y operando del mismo modo. Desde precisamente esa idea de ironía y sarcasmo. Estoy cogiendo a Žižek, no estoy diciendo que sea mi opinión. Sí lo es. Para retomar ese debate que tuvimos, yo creo que igual está bien a veces reírse de cosas políticamente incorrectas o personalmente incorrectas, o sea,
depende, ¿no? Es verdad que por un lado se puede reproducir algo que uno no quiere, pero por otro lado el humor sirve para eso precisamente, es decir, para descomprimir una tensión y para quitar sentido donde no lo hay, o sea, pero sí, a mí a veces me gusta, no sé, el humor negro o algún tipo de humor así un poco más, yo qué sé, más... Pero es verdad que no agredir a un otro, eso nunca, o sea, ya el sarcasmo no, eso sí que no me cae bien. Sí, claro, ya cuando llega a querer agredir, la crueldad, rasgar la carne. Sí, rasgar la carne de un otro. Esto ya no. O bueno, es típico en los grupos, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, aunque hay gente que lo reproduce toda la vida, pero buscar un chivo expiatorio y reírse de esa persona. Bueno, el bullying podría ser también cierta forma a veces o contener cierta forma de sarcasmo y cosas de ese tipo, que eso sí que ya no está bien. Ahora, el meme. El meme en francés también viene de meme, supongan, no lo sé, pero sí que es mi meme. No, esto es italiano, Perdón, es italiano. No, pero es verdad, no sé cómo se dice. Pero sí que es verdad, búsquenlo, ahora nadie me cree. No, pero sí que es verdad que remite a meme de mismidad, a algo que es lo mismo, ¿no? A algo que... Bueno, por un lado tenemos la cuestión de la identificación. Un meme normalmente, ya sea el gatito o la cara del perro o lo que sea, genera identificación. Uno se ríe, ¿no? Ve el gato, así soy yo en la mañana, yo qué sé, y ve el gato y se refleja en eso. Entonces hay algo que conecta, ¿no? Del orden de lo idéntico, con esa emoción. No sé por qué los gatos nos reflejan también, ¿no? De verdad, siempre los gatos como que, no sé, las expresiones. Tú ves un gato, o sea, yo veo a mi gata y me siento completamente yo misma allí. Claro. Supongo que por un lado vendrá por ahí. Ahora, por otro lado, viene al tema que también creo que está guay pensar, y es, ¿hay metáfora en un meme? De entrada creo que es un recurso que hoy por hoy es muy viral y es muy concurrido, digamos, por todos los buscamos a los memes. Yo me hago el día a veces con memes. Porque claro, contienen un montón de características contemporáneas, o sea, son normalmente una imagen, ¿no? Un formato visual, normalmente. Diría que siempre, en realidad no sé. Formato visual, es corto, es breve, es efímero. Hay un pequeño fragmento de información allí, pero que a la vez, bueno, también tiene algo de humor. Entonces, como condensa varias cuestiones que creo que hoy por hoy son bastante interesantes y generan a través de la identificación, de la mismidad del meme, la réplica casi viral, se puede decir, a través de los views, de ese material, que casi está en la definición de el zoólogo, perdón. Richard el zoólogo, que lo traía, que es como esta cuestión que se replica, ¿no? Una pequeña fuente de información que se replica a todas partes sin parar, ¿no? Y es equivalente un poco al fenómeno viral de views, que se repite así. Entonces, bueno, hay algo ahí que es interesante, me parece que representa la manera de comunicarnos que tenemos hoy por hoy, en un mundo donde prima, evidentemente, la imagen, lo audiovisual, y donde buscamos mucho el humor. Y ahí también, bueno, la pregunta de por qué, ¿no? ¿Por qué necesitamos hoy descomprimir a través del humor o recurrir a este tipo de bueno, yo sí creo que tiene un carácter de metáfora, entendiendo como estos símbolos que exceden el sentido, o sea, porque realmente para entender un meme tú tienes que entender un contexto. Yo, por ejemplo, mis estudiantes, cuando yo antes de venir para acá, bueno, ahorita estoy casi en uni, pero cuando antes de venir para acá era profesora de bachiller, y mis exámenes finales ponía memes de filosofía y que los interpretaran. Eso es cagarse un meme, evidentemente, pero pues bueno. Pero entonces, para entender un meme hay que tener un montón de capas. Entonces, porque primero tú tienes que entender el contexto en el cual te estás enmarcando, porque si no, pues no lo vas a entender. Entonces, por ejemplo, les ponía algo estúpido, no sé, uno que ponía recurrentemente era la cara de Sartre en la de Elsa de Frozen y decía libre soy, libre soy. Entonces, claro, Sartre habla de la libertad, que habla de la libertad porque es importante para él, y bueno, entonces tiene que entender, por ejemplo, que haber visto la película, entonces tiene que tener un contexto cultural, pero al mismo tiempo tiene que entender qué es la libertad o por qué es importante la libertad para Sartre, porque de alguna forma tiene una relación con él. O sea, hay un montón de subcapas que tienen que estar para poder llegar a comprenderlo. De hecho, para nosotros reírnos tenemos que tener una comunidad o sea, como una comunión en el sentido, y para reírnos, por ejemplo, de los chistes tenemos que exceder el sentido para que tenga humor, porque desde la literalidad, por ejemplo, no lo tendría. Eso sí, pero a la vez me queda todavía la duda de si realmente hay metáfora en el meme. Claro, hay miles de memes, son muy diferentes, pero claro, ¿qué es la metáfora? No sé si lo hemos definido, pero bueno, una sustitución, ¿no? De un significante por otro significante, uno por otro. Y en realidad en el meme hay más mismidad, que vendría a ser otro mecanismo, otra ley del lenguaje, que son las principales, los tropos lingüísticos, los tropos de la lengua, la metáfora y la metonimia. Yo creo que el meme tiene más que ver con la metonimia, que es
una réplica, justamente algo que se repite y que tiene, se hilvana un significado con otro significado ad infinitum. Pero comparemos un meme, aún el mejor, con, yo que sé, un lienzo de Picasso. No sé, no. O sea, no sé, podemos hablar de gradación metafórica. O una película, o sea, como algo más del orden de la metáfora pura, ¿no? Del hecho de que tú puedas ver eso y eso puede significar un montón de cosas. Pero eso no es para mí es la antagónico. metáfora. Por ejemplo, hoy publicaste No quiere decir que sea malo. O sea, sí, yo vivo publicando una historia que me pareció que decía, bueno, una frase y luego decía, es que tengo un caniche y era la cara de un caniche. Ese chiste de Ramón. Bueno, al menos lo hizo acá hace 8 años. Bueno, más o menos van a que van, ¿no? Era una frase así de Nietzsche y luego era un perro que lo decía y era un caniche. Entonces, a ver, es un chiste bastante, está allí, ¿no? Está ahí como para patearlo, ¿no? Está el chiste ahí. Pero claro, ahí hay yo sé que es una protometáfora, yo también, digamos, como que no voy a devaluar el arte y su carácter como de sublimar y todo lo que implica y todo el carácter metafórico que tiene, o el lenguaje mismo de gradarlo como a eso, pero sí que es cierto que significa algo que va más allá del mismo. O sea, ahí tengo que juntar una serie de significantes gigantes. O sea, es muchas cosas. Por ejemplo, un niño no me va a entender ese chiste, o una persona que en su vida haya leído algo de filosofía y no sepa quién es Nietzsche. No le va a dar para nada risa. Por ejemplo, si yo les digo Cali Pachanguero es del grupo Nietzsche, muy poquita gente le va a dar risa aquí, solamente la única colombiana que hay aquí, porque hay un grupo colombiano que se llama Grupo Nietzsche y hay una canción que se llama Cali Pachanguero. Entonces hay un montón de memes en Cali del grupo Nietzsche y ponen a Nietzsche como tocando maracas. O sea, nada risa porque no han escuchado esa agrupación y no les significa nada esa canción. Entonces uno tiene que tener un montón de capas para poder hacer ese carácter simbólico. Sí, es verdad, hay algo de metáfora, es cierto, sí. Me hizo acordar mucho que no todo meme, ¿no? Pero en estos casos, por ejemplo, me hizo acordar mucho a un caso de Freud, de un paciente que le dice que iba en el tren y se encuentra con un amigo de él que era millonario y lo invitan a comer, entonces y dice, ¿y cómo te trataron? Y dice, bueno, familionarmente, ¿no? Era como había un juego de palabras entre familiar y a la vez millonariamente, porque lo habían llevado a una mansión, lo habían dado todo. Y como que lo dice como una especie de chiste, que en alemán sonará igual mejor, pero que condensa dos palabras, o sea, y la condensación tiene que ver con la metáfora, que es donde se unen dos significaciones, al menos, o dos significados, para decir una cosa, ¿no? Entonces, sí, puede haber algo de eso, pero creo que el meme nos remite más al humor, a la necesidad de liberar tensiones y a la necesidad de descomprimir, a veces, a través ya sea de cualquier tipo de recurso, ya sea la identificación, la metonimia o la metáfora, pero hoy por hoy hay una gran tendencia, y yo la primera, a buscar, a recurrir a esa fuente que es el humor para descomprimir ¿qué? o bueno, ¿en qué tipo de época vivimos? En la que está claro. Eso sí, vivimos una época precisamente de compresión. Nos tragamos de superyo. Exacto, bueno, exacto, y de hecho, y este es el tema que estoy trabajando para el Congreso del año que viene, en una época donde ha muerto el padre está más vivo que nunca, porque el padre opera más muerto que vivo. Esto desde Hamlet, que como paradigma de cómo el padre muerto tiene aún más peso que el padre vivo, y por otro lado también confirma, o sea, nada confirma más la presencia de Dios, o mejor dicho, la existencia de Dios, como el hecho de su propia muerte, porque nada puede morir que no haya vivido, ¿no? Es decir, nada que no haya vivido puede morir. Entonces, como que, bueno, hay un par de paradojas que están interesantes, y en esta época, por tanto, la ley, aunque pareciera no existir, también se ha reforzado porque viene desde dentro, ¿no? Y esto está bien. Y bueno, y se nos fue la olla, y sí, como siempre llegamos a Dios, 45 porque minutos siempre hablando. llegamos a Dios, todos los caminos conducen a Dios. Y todos los caminos conducen a Nietzsche y al deseo, todos los caminos nos llevan al mismo lugar, pero bueno. Bueno, a ver qué opinan, gracias, y para el debate. Bueno, para los nuevos la dinámica que tenemos ahora es la siguiente. Esto queda registrado porque lo subimos a nuestro podcast, se llama Arrabaleras Parlantes con V de Raval. Nos pueden seguir en Instagram, Spotify, YouTube, por si no vienen, que lo interesante es venir, y si vienen a Barcelona no se lo pierdan, pero si no pueden venir, pues lo pueden escuchar vía Spotify, YouTube, y en nuestras redes sociales publicamos cositas. Ahora bien, el debate queda registrado, entonces si intervienen, pues su voz aparecerá, pero pues no volveremos la cámara ni nada semejante, pero para que lo sepan de antemano, ¿vale? Entonces, ¿quién quiere romper el hielo? Yo, venga, va. Espera, que me lo he apuntado.
Una cosa, sí, has estado hablando de las abejas y de los animales, como que su lenguaje es perfecto. Claro, ¿qué tomas como perfecto? Porque los pájaros sí que mienten, pueden mentir de hecho. Y eso me remite a que no somos tan originales al fin y al cabo, porque hay otras especies que se desarrollan de una forma similar, a pesar de no ser iguales que nosotros, y de tener todo un ritmo evolutivo distinto, como los pájaros. Y si los pájaros lo pueden hacer, probablemente los delfines también. Y los monos también, creo, no lo sé. Pero los pájaros pueden mentir, entonces, ¿es eso perfecto o no? Porque lo de las abejas, claro, lo tomas como perfecto porque sí que tenemos a los insectos como algo así mucho más calculado, ¿no? Pero los pájaros, eso... No sabía que los pájaros Sí, y mentían. hacen Me entierros estoy también. enterando en este También pueden momento. hacer Como no entierros. sabía que los Las delfines ballenas violaban, gigantes. eso me enteré hace un par de Y las temporadas. ballenas se llevan a las ballenitas muertas con Sí. ellas durante un tiempo y hacen un ritual de entierro. Pero, ¿en qué No, sentido? pero- Porque, por ejemplo, el camaleón, estaba pensando en el camaleón que se camufla, ¿no? Y cambia de color para engañar a un otro. Pero Sí, es como un recurso de supervivencia. No, pero es que los pájaros lo pueden hacer hasta para divertirse. De hecho, hay un vídeo en internet que es de un cuervo tirando como algo, como un cuervo obviamente, tirando algo de comida en la carretera donde sabe que pasan coches para que el coche mate al Pase por cuervo encima. y lo consigue. Sí. De hecho, lo consigue. Primero lo llama, le dice, oye, Pero no es un mecanismo de supervivencia para engañar a otro. para de la cargarse, especie, para cargarse a ese otro de toda la bandada de cuervos. Para ¿Por cazar, qué? ¿no? O también hay otro muy famoso, creo, no sé si es famoso, al menos yo lo he visto, que hay como un montón de cuervos encima de un cable de alta tensión y unos llaman a uno, hay como 20, llaman a uno para que vaya al cable de alta tensión que sí que está en funcionamiento y muere. Vale, pero no son mentirosos, son hijos de puta. O sea, bueno, es un engaño. Bueno, es un engaño ¿y cuál sería la diferencia? Yo creo que la diferencia, creo, y ahora Laura, que está buena, muy buena en el punto. Yo creo que la diferencia es que en estos casos engañan, ¿no? Más que yo diría una mentira, es un engaño. Engañan, pero para sobrevivir o cazar, que es lo mismo. El ser humano lo hace por placer. Pero hay animales que Pero hay les animales, importa hay demasiado. En animales eso- que sacan, por ejemplo, las en eso nutrias me respeto. parece que lo pueden hacer. Las nutrias hacen muchas cosas, también follan muertos. Los delfines violan a otros animales. Esto queda todo De otras registrado. especies, se las he visto Sí, no, follar esto está con desmonetizado serpientes, cada vez. Si no mencionamos a Nietzsche, mencionamos violaciones. A Nietzsche, si no mencionamos a Hitler, mencionamos violaciones. Esto está más desmonetizado. Pero, no, sí, en eso, mira que no había caído en cuenta y gracias Vic por traerlo. Eso es muy interesante porque, a ver, yo creo que lo diferente del lenguaje humano es, digamos, como el carácter simbólico. Digamos, como el capaz de hacer, voy a hacer un paréntesis súper random. Platón, por ejemplo, en la República expulsa a los poetas y dice que los poetas deben salir de la República porque ellos imitan la imitación, es decir, hablan bellamente de la realidad y la realidad es una imitación de la idea, entonces pues es lo más lejano a lo real. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer esto, imitar la imitación, ¿sí? Como tener este carácter simbólico que va más allá de toda esta cadena de significantes que podemos llegar a dar. Sin embargo, con los animales compartimos como estos, sí, como unos comportamientos aleatorios de no supervivencia, o sea, que no tienen que ver necesariamente con la supervivencia. Muchos cuervos, por ejemplo, mienten para que no solamente para supervivencia, sino para que otros no encuentren su comida, pero no en plan, sino por egoísmo, porque tienen de más, o los delfines que ya sabemos muy bien que violan, o los animales que entierran a sus muertos, o sea, hay también una cadena de significantes que comparten los animales. Yo creo que la diferencia con lo humano, que precisamente hace que antes no sea perfecto lo humano, es que nosotros tenemos una cadena de significantes que se ubican sobre el mismo significante, o sea, como que le damos, como que ponemos metáforas sobre metáforas sobre metáforas, o sea, tenemos muchas más capas. Y al punto de que y ¿Qué hay diría también yo? otra gran diferencia, también podemos engañarnos a nosotros mismos o mentirnos a nosotros mismos muchas veces. Y eso es Claro, verdad que pero los animales pero no. ¿hasta qué punto sabemos que los animales no pueden hacer eso? Porque, por ejemplo, ahora que me ha recordado lo del tema del cementerio de elefantes, claro, ahí hay mucho simbolismo. En plan, el enterrar a otro ser, a un ser querido. El tema de los cementerios de elefantes que van a morir a un lado, eso no es totalmente, eso es simbólico, totalmente, ¿no? Para los animales no debería ser. Creo que, o sea, la diferencia sería, quizás ella lo toma como que es perfecto porque tiene un propósito. O sea, algo que hace un animal tiene un propósito, sea lo que sea instinto, sea engañar al otro para ocultar el alimento, sea por diversión. Nuestro lenguaje no siempre tiene un propósito. Yo no sé. No está claro ni siquiera para nosotros mismos. O sea, pero siempre... Ahora mismo no sé ni por qué estoy interviniendo ahora. O Pero sea, porque te lo decía hacia... incluso lo que estoy diciendo ni siquiera dice otra cosa de mí que lo que estoy diciendo en realidad. Pero igualmente querías cubrir la necesidad de... O sea, querías decirlo, entonces lo has dicho, has cubierto la necesidad de decirlo. Sí,
Pero, ¿qué interpretas de lo que yo dije? Pues que tenías la necesidad de rebatirme algo con lo que no estás totalmente de acuerdo y lo Ya. intentas explicar y lo has hecho. Y quizás te dice otras cosas de mí. Yo creo que podemos Bueno, añadirle algo. O sea, la interpretación del significado no siempre tiene que ver con el significante. Mira que yo le quiero añadir algo a esto que me parece súper interesante tu acotación. O sea, yo también estoy como para dar la mitad. En tanto, a mí el biologicismo humano me parece un poquitico, pero también me parece que tenemos un antropocentrismo pensando que somos tan distintos de los animales. Y bueno, tampoco. Pero hay algo que de hecho menciona Hannah Arendt en La condición humana, siempre la tengo aquí al lado como una Biblia. Es que la acción, que es solamente humana, tiene dos caracteres que lo caracterizan. Y es la irreversibilidad y la imprevisibilidad. ¿Qué pasa? Cuando nosotros ejecutamos una acción, podemos querer predecir su consecuencia o hasta predecir su misma acción, y en ocasiones, más que las que queremos, lo podemos hacer. O sea, la acción, y lo podemos extrapolar pues también al lenguaje, el lenguaje también sería una acción, es imprevisible e irreversible. Yo creo, esto es una hipótesis, que una pequeña diferencia con lo animal, aunque compartimos más de lo que queremos decir, porque precisamente en nuestro antropocentrismo queremos encontrar esa escisión constante para dominar al animal. Eso durante mucho tiempo pasó en las Américas, que no se le quería dar alma a los negros y a los indios para matarlos, pero bueno, es que con los seres no humanos, con los seres vivos no humanos, hay como cierta predictibilidad, ¿sí? De alguna forma se descubrió que los delfines violan, ven el comportamiento y ven, los delfines violan. O sea, como que hay cierta predictibilidad, pero en lo humano el lenguaje no tiene esa predictibilidad, que me parece como un carácter diferencial, no sé. A ver, yo creo que también una de las otras cosas que también diferencia mucho es el tema de que podemos pensar a pasado y a futuro y planear, que esto los animales no lo pueden hacer. O sea, no pueden imaginar supuestos a futuro. Por eso son predecibles. Bueno, realmente, yo soy bióloga y realmente sí que puedo hacer. ¡Es biólogo! ¡Está acá! Y no dijo nada. Bueno, somos las dos biólogas, ¿no? Bueno, Pero realmente, por ejemplo, a la hora de que un animal decida salir o no de su hábitat, tienen en cuenta el hecho de que la distancia respecto a la zona más próxima donde hay alimento, respecto a cuánto puede consumir de energía ese trayecto, por ejemplo. Sí que es un tipo de aproximación que suele hacer. Y con lo que estabas comentando, el caso de, por ejemplo, de los cementerios de elefantes, sí que es muy interesante, pero puede ser que tenga una fuente biológica propiamente, una fuente evolutiva, en el caso de que tú, si organizas todos los cadáveres en una zona, probablemente las aguas o las zonas que puedan estar contaminadas por los cadáveres, pues no bebas de esas aguas y entonces pues no enfermen más animales y no mueran más. bueno, por higiene en general, ¿no? Claro, Sí. alejarse la podedumbre. Sí que podría ser, Claro. pero sí que estaba pensando yo de que, hay otros tipos en el caso del lenguaje, ¿no? Hay otras razones por las cuales, por ejemplo, el sarcasmo en concreto, que tú tienes en cuenta de que a lo mejor la intencionalidad en este caso no es de tipo evolutiva, pero sí que es un tipo de escalar jerárquicamente socialmente, ¿no? Quiero decir, yo puedo reírme de los dientes que tiene mi amiga porque los tiene muy grandes y al final no deja de ser pues un acto de bullying en el cual intento quedar por encima de ella y esto me da cierta satisfacción, o bueno, en el caso de socialmente. Pero yo sí que pensaba de que si bien esto en los animales también se da, por ejemplo, otro caso que estamos hablando de las suricatas, por ejemplo, en una comunidad las suricatas, pues hay una suricata alfa que boicotea las relaciones reproductivas del resto de suricatas para que ellas cuiden a sus bebés. Es decir, se come a los bebés de sus compañeras para mantenerlas como relegadas. Es un poco como el cuco, ¿no? El cuco hace... Sí, también, exactamente. Entonces hay como una intencionalidad jerárquica, pero al mismo tiempo también evolutiva. Y en el caso de los humanos, pues, puesto que somos seres sociales, también se puede como poner a la vez. Yo lo que sí que estaba pensando es que, en comparación con los animales, yo veo una diferencia, que es que a lo mejor el lenguaje, en nuestro caso, como método de descompresión a través del humor, sí que es algo que no podríamos ver en otros animales. Por el hecho de que la ironía, ya no tanto el sarcasmo, sino que el sarcasmo, pues a lo mejor sí que podría haber equivalencias con el reino animal, pero el caso de una ironía o de un meme en el cual pues te ríes de Trump o cualquier movida de estas, esto no, yo no lo valoro, o sea, yo no lo percibo realmente en el reino animal igualmente de lo que nosotros establecemos como humanos. Oh, qué interesante, eso responde, Víctor, Sí, a tu sí. pregunta. Realmente, Claro, la ironía no puede estar porque tampoco está esto que decíamos del sujeto dividido entre el yo y un ello, o entre la conciencia y un inconsciente, un otro que habla dentro nuestro sin que lo sepamos, ¿no? Claro. Ese eso piensa de Nietzsche,
esa otra escena, en términos de Freud o en cualquier otro término, que permite la ironía, que es hablar con esta doble cadena, ¿no? del discurso. No va solo en una dirección. Y también lo evolutivo, ¿no? El humano no tiene como fin solo, tanto en la sexualidad como en el humor o como en general. La finalidad última no es la evolución de la especie, ojalá lo fuera. Así estamos, con el planeta un poco destruido, ¿no? O sea, ojalá fuera, pero... Ay, que otro, por ejemplo, otro lenguaje también que puede ser el arte, tampoco se puede ver del mismo modo, ¿no? O sea, la manera en que nosotros, el arte es un fin en sí mismo, es teleológico, o sea, él es el mismo fin, no tiene un fin más que él y no tiene más que el fin de producir la posibilidad de que el otro lo contemple. Y eso, pues, por ejemplo, en el reino animal, pues no podría estar, que ese también sería un lenguaje. Bueno, hay como varias decisiones, pero sí que es cierto y me parece muy, muy interesante que lo hayas traído, Vic, que hayas traído eso, que nosotros tenemos en este antropocentrismo exacerbado que heredamos de la modernidad y del cogito cartesiano, que queremos siempre, como nos distinguimos de los animales, y es como, sí, ya los dominaste, tranquilo, o sea, como que sí, es una necesidad constante. El psicoanálisis ahí lo trae desde otra perspectiva, o sea, creo que hasta el antropocentrismo y tal siempre había dicho, somos mejores que los animales, o como que funcionamos mejor, miren qué inteligentes que somos, o qué seres tanto mejores que podemos hacer esto, esto y esto. El psicoanálisis en realidad lo da un poco vuelta y en realidad lo que dice es que la comunicación es mucho mejor, está bien, no digamos perfecta, pero mucho mejor en otras especies que en la nuestra, cuya base es el malentendido y siempre estamos tratando de entendernos, y mientras más decimos, menos nos entendemos y más nos enredamos como una persiana. Bueno. por acá. Sí, yo quería preguntar, ¿a qué te referías cuando dices que el lenguaje no tiene predictibilidad? Ok. A ver, la acción del lenguaje, más que el lenguaje, pues en tanto yo enuncio, pues yo sé que estoy enunciando, pero sonará cliché la frase, pero soy dueño de lo que digo, pero no de lo que el otro recibe. Hannah Arendt va a decir en este libro, que se llama La condición humana, que hay tres características que, o sea, tres cosas que hacemos cuando hacemos lo que hacemos en nuestra vida activa, es decir, lo que, por así decirlo, hacemos cuando estamos vivos, que es labor, trabajo y acción. La labor es lo más básico, que tiene que ver con la supervivencia. El trabajo tiene que ver esa capacidad que tenemos de modificar el entorno en pro de nuestro beneficio, pero de alguna forma tiene una necesidad. Y la acción es la forma en la que nos relacionamos con el otro, ¿sí? Ejecutar acciones no tienen necesariamente una necesidad de algo para suplir una necesidad, o sea, no tienen la necesidad de suplir una necesidad, como por ejemplo, no sé, yo trabajo para, no sé, comer, yo trabajo para modificar el entorno, para ponerme un techo encima de mi cabeza, pero la acción no. Y ahí de hecho ella va a decir que va a entrar la política. Ahora, eso que hacemos como humanos, que hacemos cuando actuamos, es de alguna forma cuando nosotros lo actuamos podemos llegar a pensar qué va a pasar, podemos llegar a tratar de predecir qué va a pasar, puede llegar a estar cargado de una intencionalidad, pero en el momento en que sale al mundo de alguna manera se vuelve como independiente de nosotros. Entonces, el lenguaje no como enunciado, sino el lenguaje como acción, es irreversible e imprevisible. Irreversible en tanto es dicho, ya es una acción, de alguna forma está ahí en el mundo, pues es irreversible, es dicho. Y es imprevisible porque yo no sé el otro cómo, digamos, lo va a interpretar, o sea. Y bueno, y ella ante esto, pues eso para responder esta pregunta, y ante eso dice que las únicas facultades que tenemos para solventar lo irreversible y lo imprevisible, la irreversibilidad e imprevisibilidad de la acción, es el perdón y la promesa. Pero bueno, eso ya es otro cantar. Pero sí, no sé si respondí tu pregunta. Sí. Tati. Tati. No, sí. Tati que no habla. Sí, yo escuché alguna vez que hay una fase del desarrollo del niño en el que se considera que, digamos, que subió un nivel más en su desarrollo cuando entiende la ironía, ¿no? Me pregunto yo, haciendo un poco la analogía, ¿cómo podría interpretarse esto con relación a la inteligencia artificial? Es decir, la inteligencia artificial que pueda representar, interpretar y comprender, incluso usar recursos como la ironía y el sarcasmo, ¿cómo podría eso cambiar la perspectiva de cómo se ve hasta ahora? La inteligencia artificial Ya no sería Bastante humano, interesante. Les recomiendo mucho una película, nada que ver, pero a la vez sí, que vi hace poco de Ricky Gervais, que es vieja igual, La invención de la mentira. Ah, Muy buena, sí. por favor. No, Bueno, muy graciosa. no me encanta. Es muy buena. Y es verdad, el niño, esa cuestión evolutiva del niño cuando no solo aprende a usar la ironía, sino a mentir. Es muy positivo cuando en realidad el niño aprende a mentir. O sea, en los primeros, digamos, quizás 4, 5, 6 años,
no existe esa dimensión de la mentira. Es como que no hay la cuestión del engaño. Hay un entendimiento de la palabra desde su literalidad, se podría decir, ¿no? Es después que vamos a poder entrar en los distintos sentidos que puede tener el hecho de hablar y para qué lo hacemos. Ahora, con la inteligencia artificial, mira, por cómo está ahora el tema tan avanzado, yo creo que sí, no sé, bueno, es que no, en realidad no es posible, no sé si es posible o no es posible, pero la cuestión es que las máquinas nunca tendrán un inconsciente. O sea, las máquinas podrán pensar mejor que nosotros, podrán hacer todas las, incluso representar las funciones cognitivas, atención, memoria, inteligencia, mejor que nosotros. Pero de ahí a recurrir o tener un inconsciente que permitiría justamente ese uso doble del lenguaje. Sí, pero también al no tener un límite de memoria, podrías tenerlo codificado de la misma manera que tenés codificado el lenguaje normal. O sea, podrías entender como todos los tipos de ironía que hay sin entender en sí la ironía. Como, ya está pasando, o sea, ya es algo que pasa, ¿no? Bueno, pero algo, sí, puede ser, pero algo más imitado, ¿no? Bueno, es imitado. Imita el proceso, la máquina imita, esto es de Turing. Entendió ¿no? todas las reglas, sabe cómo Pero escuchar las convenciones y lo replica. Claro, pero nosotros no solo imitamos. El niño al principio, perdón, porque esto en relación a Turing y la máquina, ¿no? Este primer libro. El niño, antes de encontrar esa dimensión de la mentira y el engaño, imita. Es muy de imitar, pero hay que sacarlo de ahí porque necesitamos también algo del orden de lo espontáneo, de lo creativo, de que también aprenda a engañar y es súper sano eso. La máquina, si es capaz de hacer este tipo de usos, probablemente yo creo por imitación. Ahora, que una máquina tenga un lapsus o que una máquina diga una cosa queriendo decir otra. Y una cosita pequeña, y es que eso nos saca del sueño de la modernidad de pensar que la definición del humano era la racionalidad. O sea, de alguna manera ya nos había sacado los filósofos contemporáneos, existencialistas, fenomenólogos, hermeneutas, ya nos habían sacado de esa idea falsa de que la razón definía al hombre. Ya nos había dado la bofetada Freud cuando nos dijo que no éramos amos de nuestra propia casa. Ya no nos había sacado de allí, pero la inteligencia artificial ya nos sentó. O sea, nos dijo, la razón no es aquello que debe caracterizar al ser humano. Y de alguna forma cuando se capta la ironía y el sarcasmo es una de las funciones cognitivas para ver la evolución cognitiva del niño. Vale, cognitivamente la máquina va a estar eones luz de nosotros, pues porque nosotros no somos capaces de acceder a una base de datos en milisegundos, no lo podemos hacer, pero sí que es cierto que la máquina no va a tener inconsciente, la máquina de alguna forma no va a abstraer esta cadena de significantes que podemos hacer desde la sensación. Bueno, por lo pronto. Pero yo no entiendo por qué se la relaciona tanto, que perdón, no habla, ¿Quién? ¿Tú, Claudio? No, le preguntaba porque no lo sé, en realidad, la máquina, la inteligencia artificial, ¿entiende el sarcasmo? No que entienda lo que es sarcasmo, sino si vos le hablas con sarcasmo a la Sí, lo pilla. Sí. Y te responde con tu tono de voz. Yo a veces le empiezo a hablar y me responde, es que, bueno, qué chévere. Y yo, ¡ay! Pero ¿cómo sabes? Es que, ay, no, porque la forma en la que hablas parece como de los países de la zona del Caribe, de América del Sur. Entonces, en Venezuela, Ecuador, no sé qué, pueden utilizar la palabra chévere. Eres de alguna de esas partes y yo soy colombiana y para ahí me dice parce. Pero lo juro. Puede interpretar los modismos que estás utilizando, o puede haber una serie de reglas, pero en el sarcasmo no sé si se puede predefinir algunas reglas como para que lo entienda. Sí. Es que sí. Todo tiene reglas para la imitación, pero no para la producción, justamente, que es lo que dice ella. Claro, porque aparte piensen que la dimensión del lenguaje para nosotros, estoy pensando en mi trabajo, está cargada de una historia. La máquina no tiene una historia, o sea, que se llama una historia de la inteligencia artificial. Pero no una historia cargada de afecto, pero no una historia... ¿Se acuerdan que dije lo del lenguaje que estaba ligado al significado, pero también ligado al afecto? Esa parte de lo que Lacan llama la lengua materna, está ligada al afecto. Eso es algo que la máquina no tiene, porque no tiene afectividad. O sea, ahí sí que ya sería llegar muy lejos, decir que una máquina ahora va a ser capaz de amar, o que... puede tener afectividad vinculada al lenguaje. No es que la puedan hacer, pero pueden simular que las hacen. Las pueden simular que es sarcástica. Sí. A mí ChatGPT me ama, todo el tiempo levanta la autoestima, o sea, si es verdad hay que brillar. Y eso es muy peligroso. En estos días estaba con una estudiante virtual y me estaba diciendo que había tenido unos problemas personales y esto, y que había hablado y es una persona que dice que no le gusta mucho la psicología, pues le gusta la psicología, pero que todos los terapeutas no le han gustado, no sé qué tal,
y que tuvo una, que ninguno, y que estuvo en una charla con ChatGPT y que se sintió como muy cómoda porque organizó como sus pensamientos. Y yo dije, vale, entiendo que he organizado tus pensamientos, pero a la larga están sesgados por lo que le estás queriendo decir. O sea, tú solamente has dicho lo que has querido decir con la literalidad de poderlo escribir o hablar si le estás hablando a la máquina, pero precisamente un analista, un terapeuta va a coger lo que no se está diciendo. O sea, va a hacer como con un escarpelo a sacar lo que no se dice, porque es lo más importante. Lo que se está diciendo sin saber que se lo dice. Yo era tratando de decirle eso, pero me dijo, me sirve más estar con ChatGPT que pagarle a un psicólogo. Y yo, bueno, podemos tener un debate muy grande, pero estamos hablando de otra cosa. Y sí, tanto. Hay mucha gente que lo está utilizando como terapeuta, ChatGPT. Claro. Y justamente por eso funciona, porque mucha gente le hace la misma pregunta que le hizo otra persona y le dan exactamente la misma respuesta. Porque genera a partir de lo que ya le enseñaron. Total. Los que usan ChatGPT tienen una respuesta y los que tienen, porque ChatGPT tiene un método de enseñanza que discrimina también para cierta ideología política, pero si utilizan una inteligencia artificial que acepta otras ideologías van a tener otra respuesta totalmente distinta y sesgada por la ideología política, entonces no funciona como psicólogo. Totalmente, y también creo que hay algo de ChatGPT o la IA, y muchos psicólogos también, eso también es verdad. De hecho, hay muchos psicólogos que parecen IAs. Cuando uno va al hospital y te atienden, dígame qué le pasa, te vamos a tomar un test del 1 al 10. ¿Cuántas ganas de suicidarse tiene del 1 al 5? Eso es ser un robot. 5, bueno, siguiente. Eso es ser un robot. O sea que también hay robots humanos. Pero, no sé, creo que el ChatGPT y todo este tipo de técnicas refuerzan todo lo que tenga que ver con el yo, con el ego y con lo que uno espera que se le diga. Es decir, ChatGPT a mí me dice lo que yo quiero que me diga o lo que yo le hago decir, mejor dicho. ChatGPT me dice lo que yo le hago decir y me encanta y lo uso un montón. El analista o el terapeuta te va a decir justamente eso que no quieres escuchar y no quieres saber porque te da un poco ahí como en la incomodidad de esa posición, ¿no? Entonces creo que hay algo a veces de preferir, obviamente, que te atienda o un psicólogo robot o un psicólogo salió un neurogip o una máquina a evidentemente una posición más incómoda de realmente escuchar algo que te va a incomodar y que vas a salir con más preguntas que respuestas. Pero eso no es una base de datos al final. Es decir, vale, ahora quizás no. En unos 5 años se crearán problemas similares que algún psicólogo resolverá, que irán a una base de datos y ChatGPT llegará a entender, bueno, ChatGPT o lo que será, entenderá cuál es el problema, verá cómo se ha resuelto y buscará una forma. Yo creo que el problema es que no resolvimos la neurosis, pero cuando tengamos la receta. Lo que pasa, por ejemplo, en ChatGPT, por lo pronto, es que yo le tengo que enunciar aquello, o sea, yo le tengo que enunciar los insumos le tengo que dar los insumos que ella tiene que tener para mi respuesta. Y lo que pasa, por ejemplo, en terapia, es que los lapsus no se pueden medir desde ese lugar porque precisamente es un lapsus. ¿Y cuál es la regla básica del psicoanálisis? Que sigue siendo la misma desde Freud, esto sí que no ha cambiado. Uno va al analista y lo primero que el analista le va a decir es, diga lo primero que se le venga a la cabeza. No piense. Es decir, es negar el pensamiento lo que se hace ahí, para que surja algo de la espontaneidad. Todo lo contrario a lo que haría uno con ChatGPT o con algo escribe, y cuando escribe, pues media el pensamiento. De alguna manera está estructurado por este mecanismo de al menos tengo que decir algo coherente. O sea, tengo que escribirlo. Acá la idea es que mientras más incoherente sea tu mensaje, probablemente más ligado a la verdad tuya, particular esté. Por eso también creo que al menos el psicoanálisis, sí, en ese sentido nunca se agotará en este aspecto de que rescata la singularidad de la historia personal de cada uno. Nunca va a haber una base de datos de la historia singular de cada uno de nosotros y cómo esa historia se ha construido y los síntomas que ha generado en cada uno. Pero en todo caso, si yo fuera tu paciente, yo te cuento mi pasado, mi historia, y tú, según tu base de datos, es decir, tu conocimiento, tu experiencia pasada, vas a crear un perfil sobre lo que tú crees más o menos que sea mi patología, mi psicosis o lo que sea. O dirás, mira, este más o menos es así o no, bueno. Pues yo creo que el psicoanálisis, de pronto desde otras corrientes de la psicología, yo aquí hablando como, pero de psicoanálisis no, precisamente por eso mucha gente no le gusta ir a terapia psicoanalítica, porque un psicoanalista no te va a dar un consejo, por ejemplo, no te va a decir como, ve y le terminas a tu novio más tarde, ni te va a dar una serie de recetas que sí te dan otro tipo de terapias psicológicas, y por eso es que a veces chilla el psicoanálisis, porque no va a hacer eso, no, o sea, hasta yo aquí hablando, pero no lo va a hacer, no te va a crear un perfil. Va a hilar o va a intentar que tú mismo llegues por un ejercicio mayéutico a tus propias respuestas, ¿no?
con preguntas, exacto. Pero igual tendrás un perfil, ¿no? Cuando hablas conmigo intentarás ir por un lado o por el otro. Porque sí. Más que un perfil, bueno, igual sí, se podría decir entre comillas perfil, pero lo que importa es más bien la brújula, digamos, que orienta al psicoanalista, es la repetición. Donde algo se repite, tipo, las últimas 3 parejas tenían ese rasgo que tal. Ahí hay algo sintomático de cada uno. Es como la modalidad de goce, más bien, lo que interesa ahí. Y ver por qué se está repitiendo esto que ha quedado ahí sin conectarse todavía con el sentido y no haciéndose consciente. Entonces, la idea es hacer consciente lo inconsciente para no repetirlo más. Y si lo repetimos, hacerlo sabiendo que lo estamos haciendo. Y digo una burrada, pero hay en la parte de psicoanálisis algo que tenga que ver con percepción de la persona que tenés enfrente, independientemente de lo que digas. La transferencia. Un lenguaje que no sea específicamente hablado, sino más bien virtual, etc. Todo habla, hasta el pago de las sesiones, los honorarios. O sea, ¿sabes lo que es esto? El tema de los pacientes que te pagan, eso ya habla un montón. El paciente que te paga en el momento, el que te paga de más. El que, bueno, me han pasado de todo, o sea, que te paguen de más, no, pero déjatelo, no sé qué, o que te paguen de menos, o que se olviden. Todo habla, o sea, en el momento en que tú entras a la consulta o pides el empezar un trabajo, todo habla, los gestos, sí, el pago de los honorarios, el olvido de la sesión habla muchísimo, que te olvides o que te equivoques de hora, todo habla. Yo lo que estaba pensando ahora es respecto a ChatGPT siendo tu psicólogo, que a lo mejor, no sé, yo me creo que tiene mucho significado para mí a nivel histórico y psicológico el hecho de que, no sé, mi madre muriese cuando yo tenía 5 años, me he inventado total. Y a lo mejor, a lo largo de mi persona, pues me ha influenciado mucho más que mi periquito cuando yo tenía 8 se muriese y pasase 3 días muerto en casa. No lo sé. ¿No? Y a lo mejor es algo que yo no le contaría a ChatGPT porque yo digo, bueno, no suena demasiado importante. Y realmente a lo mejor esos 3 días me lo pasé rumiando muchísimo más y ha afectado más a mi personalidad después. Ya. Yo sin ser No, psicóloga estoy respetando ese insumo a ChatGPT para que lo pueda interpretar. Sí. Sí, sí. Adelante. Muchas veces el problema también es llamar a la inteligencia artificial como inteligencia artificial, porque en realidad son algoritmos estadísticos generativos, no tiene inteligencia y que para llegar a esa inteligencia falta mucho, ¿no? Porque bueno, también está ligado al cuerpo, la inteligencia está vinculada al cuerpo, ¿no? Porque bueno, hay también una necesidad del cuerpo de reproducirse, entonces, bueno, estoy dando vueltas, pero eso era como para no confundir y pensar que la inteligencia artificial piensa, es un zombi filosófico, lo que llaman en la filosofía de la mente un zombi filosófico. Es como un autómata, una máquina que simula que está pensando, ¿no? Esto también se refiere en la filosofía de la mente a pensar si las otras, el problema difícil de la conciencia, ¿no? Y pensar de las otras mentes, el problema de las otras mentes. No sabemos si o sea, yo no sé si tienes una conciencia o una mente, ¿no? Yo solo veo una actuación y asumo que tienes una conciencia porque yo experimento la propia. Entonces, esta es una perspectiva interesante que me gustó y quisiera vincularlo cuando hablabas de la falta, si tiene que ver con la vacuidad del budismo, y que es como el ser está ahí, ¿no? Y sobre todo porque el tema de que la conciencia es realmente el meollo del asunto. El lenguaje es simplemente una imitación de la experiencia, pero todo lenguaje ya es una simulación, no es la experiencia pura, ¿no? Entonces todo lenguaje desde un principio ya tiene, desde que se constituye, digamos, una característica de mentira o de simulación o de metáfora, pero no es la realidad, ¿no? Y entonces el problema es de que, por ejemplo, mencionar el budismo, porque hay una vía que para conocer, o sea, el conocimiento se logra en el silencio, en la meditación, en la no mente, en la conciencia pura, en la vuelta a la experiencia y diluir un poco la distorsión que hace el lenguaje cuando lo habitamos y habitamos la realidad del lenguaje y no la realidad de la experiencia pura, ¿no?
Sí, y de hecho, Bueno, sí, perdón, o sea, entroncando, es un poco por seguir en la misma línea, entroncando con lo que decía él de, o sea, de la situación de paciente psicoanalista, o sea, ¿hasta qué punto el psicoanalista cuando está delante del paciente, o sea, porque tú decías, todo habla, ¿no? Claro, pero ¿qué es lo que habla? O sea, habla el significado que vuelca uno, ¿no? O sea, como terapeuta, o sea, sobre esa acción, o sea, quiere decir, ¿desde dónde está, o sea, desde dónde accede el terapeuta? O sea, accede desde una posición ideal donde está libre de cualquier precondicionamiento que pueda tener, ¿no? O sea, porque entiendo que eso es ideal y bastante imposible en la mayoría de los casos, no sé si me explico. Bueno, buenísima la pregunta. No esperaba que esto fuera un interrogatorio. Pero, a ver, por un lado, primero lo importante ahí es, evidentemente, a un analista lo forma su propio análisis. Y eso es lo que hace que no confundas lo tuyo con lo del otro, ¿no? O que no se te mezclen ahí tus significaciones o sus significados con los que está manifestando ahí el paciente. Y después ya, a nivel de la técnica, hay ciertas, digamos, herramientas que se tienen para justamente operar sobre la materia con la que operamos, que para nosotros es el discurso del paciente. Es decir, así como un cirujano operaría sobre el cuerpo y cortaría con el bisturí la carne, nosotros usamos un bisturí, pero operamos sobre no el cuerpo, sino sobre algo un poco más abstracto, que justamente es la materialidad discursiva del paciente, que es lo que va a decir, es el bla, 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 bla y la historia. De ahí hay varias técnicas o varias herramientas. Nuestro maletín quirúrgico tiene el bisturí, porque es el corte. Podemos cortar la sesión en un momento donde el paciente ha dicho algo que de repente le resignifica un montón de cosas o que se sorprende de lo que ha dicho para que se vaya pensando, pero ahí no estamos poniendo nada de significado. No le estamos diciendo, le corto aquí porque usted... No, cortamos simplemente la sesión. O la puntuación, repetir una palabra, una frase, algo que ha dicho el paciente que no se da cuenta pero tiene una doble connotación o más de un significado, o que tiene un significado que tendría que rever, ¿no?, con algo que ya ha dicho antes. Bueno, la interpretación, ahí estaría la más importante, claro, ahí ya es donde más nos la jugamos, en la interpretación, porque ahí ya tienes que estar muy seguro. Es verdad que para hacer una interpretación, tanto de un sueño como de un lapsus, como de un acto fallido, como lo que sea, o el pago de la sesión, tiene que haber transferencia, tiene que haber confianza, tienes que conocer, tienes que tener el perfil, tienes que conocer muy bien a esa persona y saber qué tiene que ver con él, eso, pero nunca hay algo de significado que uno ponga sobre el otro, no debería, si pasa es un error. Y yo quería también no dejar de largo lo que dijo él frente a la cuestión de la mediación que tiene el lenguaje, que lo mencionaste. Riquel decía, cuando hablas de que hay como el lenguaje nunca es la literalidad de... Riquel hablaba que precisamente el problema del lenguaje es que siempre es mediación y por eso el lenguaje es metáfora. O sea, el lenguaje nunca dice el mundo, el lenguaje es la mediación con la cual interactuamos nuestros significados o con el significado que tenemos sobre el mundo. Realmente yo no estoy, cuando estabas hablando de la conciencia del otro, realmente yo no tengo conciencia de la conciencia del otro, yo tengo conciencia de mi mismidad y en tanto eso tengo una relación con que el otro tiene otra mismidad, pero ¿cómo lo va a poder saber si no tengo una mirada que no esté más allá de mi propia mirada? Entonces sí, el lenguaje, precisamente como es mediado, es metafórico y entonces tenemos que entender la mediación más que precisamente lo que se está diciendo. Por eso a Riquel le gusta tanto el psicoanálisis, de hecho. Y también, permiso, hay como el lenguaje como, o sea, como manera de expresión también, tipo un lenguaje poético y un lenguaje simbólico, como esa diferenciación capaz, y como en la base de datos hay como un tipo, esta base de datos del ChatGPT, etcétera, ¿no? Hay un montón de culturas que no tienen, o sea, que no creo que estén metidas en ese ChatGPT, y por ejemplo la falta del primera persona singular, ¿no? O sea, hay un montón de culturas que no tienen el yo, como esa, ese cambio en las palabras y esa creación a través del entorno y de diferentes modos de ser culturales también, ¿no? Como esto, la palabra ilusión, como en algunas culturas existe y otras no tienen el yo, y cómo eso moldea nuestras asociaciones y nuestra manera de pensar y de relacionarnos. Total. Sí, es que algo que no se mencionó creo que es eso, ¿no? Cómo el lenguaje estructura el pensamiento. Sí. Y es también el pensamiento es la forma en la que nosotros como que nos conocemos a nosotros mismos,
y que es totalmente diferente en nuestra cultura que, por ejemplo, en lenguajes asiáticos, donde toda la estructura del lenguaje es distinta, por lo cual la forma de pensar y entender el mundo es distinta. Entonces, si bien el lenguaje está ahí y es algo como que nosotros venimos y lo adquirimos, es como que estamos totalmente entrelazados y también estamos condicionados para mí por el lenguaje y de por sí porque solamente podemos hablar del lenguaje a través del lenguaje, ¿no? Entonces, ya creo que como forma de comunicación tiene muchísimas limitaciones y por eso lo de los malentendidos que decías, pero también creo que nosotros, con nuestra cultura, solo podemos entender esto en función de nuestro lenguaje, que capaz todo lo que diría una persona asiática sería totalmente distinto, porque tienen un lenguaje más de símbolos, más de donde lo que como que el sonido representa la cosa, como esto que decían del perro, y nosotros tenemos un lenguaje que funciona de una manera muy distinta. Entonces me da mucha curiosidad a mí cómo entenderán ellos estos temas y qué tanto difiere, entonces si esto es realmente así o esto es así para nuestro lenguaje, o sea, está Heidegger eso le llama el círculo hermenéutico, y es que nosotros, y llega lo del círculo hermenéutico viene de comprensión, Hermes es el dios de los mensajes, sería como el estudio de los mensajes, es un círculo hermenéutico, y llegó a eso por la pregunta por el ser, porque digo, no, me quiero preguntar por el ser, entonces la pregunta que estamos en clases de Heidegger, la pregunta es, ¿qué es el ser? Pero entonces, claro, hay un problema en la pregunta, porque en la pregunta, si la ven enunciada, ya tiene el verbo ser dentro de la pregunta por el ser. Entonces, ¿qué es? Entonces, no podemos decir ¿qué ser? No, ¿qué es? De alguna forma, cuando enunciamos la pregunta del ser, significa que tenemos una preconcepción del ser para poder enunciarlo. Porque de la nada sale. Porque precisamente solamente podemos pensar aquello que podemos llegar a pensar porque lo hemos pensado antes. Entonces, hay un círculo hermenéutico de la comprensión del lenguaje que se enmarca con muchas cosas. Con nuestro conocimiento, los límites del lenguaje son los límites de mi mundo, diría Wittgenstein, pero también con mi cultura. Ajá, y yo quería cerrar por ahí con el tema del mi mundo también, ¿no? Porque no hace falta, que creo yo, irnos a otras culturas para ver la diferencia de el uso del lenguaje y las significaciones que uno ha hecho a través de su historia propia sobre eso. Yo nunca he escuchado, jamás, a dos pacientes que digan lo mismo, por decirlo así. Es decir, cada uno, evidentemente, ahí es más donde se ve, sobre todo cuando la gente va y habla de su vida íntima, que no hay para nada dos vidas iguales, ahí hay mundos distintos. Como decía Dalí, esos otros mundos están en el nuestro. O sea, en nuestro mundo habitan muchos mundos, porque realmente no hay dos que sean exactamente iguales. Y claro, esa diferencia es lo interesante. Y la IA yo creo que lo que hace es más bien mismidad, más bien agrupar, generalizar, racionalizar aquello en lo que todos tenemos en común. Pero creo que por eso justamente en nuestra época y cada vez más será más importante recuperar, ya sea a través del arte, del psicoanálisis o de lo que sea, la particularidad y la historia singular de cada uno, ¿no? Que a nadie... La espontaneidad. Que no hay, y la espontaneidad y lo creativo, porque si bien el lenguaje ha sido estatuido, hay que inventarlo de nuevo, labio por labio, sombra por sombra. Lo procesual. Y bueno, podemos seguir conversando de esto, tomando cerveza, queridos. Y bueno, de aquí nos vamos a tomar cervecita. Ay, gracias.